Padre Dios, te damos gracias por tu palabra Lord, we ask your word to bring us life. y oramos Today. para que tu palabra nos traiga vida hoy. We ask you for an understanding of your word. Oramos por un entendimiento de tu palabra. Thank you, Lord, that your word challenges us. Gracias, Señor, que tu palabra nos reta. Lord, and I just ask that you would use me Y te pedimos, Señor, que tú nos uses to deliver your purpose for us today. para poder dar el propósito que tú tienes hoy. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, we're going to be reading some of the toughest verses in the entire Bible Entonces today. vamos a leer uno de los versos más difíciles de toda la Biblia. Very controversial verses, Versos que traen controversia, but so wonderful to pero son versos understand. maravillosos. Let's start in 1 Peter chapter 2, verse Entonces 11. vaya, Primera de Pedro capítulo 2, vamos a empezar con el verso 11. 11, yes. Verso 11, Primera de Pedro 2, versículo 11. Beloved, I urge you as foreigners and strangers to abstain from fleshly lusts which wage war against the soul. Keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God on the day of visitation. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. So Peter is writing his letters from Rome Pedro está escribiendo estas cartas desde Roma to the Christians in Rome a los cristianos que están en el Imperio Romano. right before the reign of terror. Y esto es antes de un tiempo, una época que le llamaban el reino de terror. So Nero was the emperor at the time, Durante este tiempo el emperador de Roma es Nero. and he was an evil man. Y Nero era un hombre malvado. And he had made a lot of mistakes. Nero había cometido muchos errores. And in order to, pass the blame, Entonces, él había cometido muchos errores y para quitarse a él la culpa, he decided to take it out on the él Christians. decidió echémosle la culpa y tratemos mal a los cristianos. Now, the Christians were a small but growing group in Los the cristianos en time. aquel entonces era un grupo pequeño, pero estaba creciendo mucho. Most of them had been Jews previously. La mayoría de ellos habían sido judíos antes. And what was happening is that they were doing a lot of slandering against the Y lo que Christians. estaba sucediendo durante estos tiempos es que muchos estaban hablando mal de los cristianos And wanting to get them in trouble. y los estaban tratando de meter en problemas a los cristianos. And what's going to happen, Entonces, lo que va a suceder, what Peter is prepping them for, por lo que Pedro los está preparando con is estas that cartas, soon they're going to be arrested es que muy pronto van a empezar a arrestar a los cristianos, and even burned van a quemar a and los tortured cristianos, van a torturar a and eventually cristianos killed. y eventualmente van a empezar a matar a muchos cristianos. In fact, by the time 1 Peter writes this letter, De hecho, durante el tiempo en que Pedro escribe la primera carta de Pedro, he's already been arrested by Nero. él ya ha sido arrestado por Nero. So 1 Peter is very much a prophetic letter Entonces, la primera carta de Pedro es como una carta profética, where he's preparing them for what's about donde to él come. está preparando a la iglesia, a los cristianos, para lo que está por venir. And what it is it's an encouragement Entonces, es una carta para animarlos. to live differently Y el ánimo es animarlos a que vivan de una manera diferente in their society. en medio de la sociedad en la que ellos están. Because, Jesus disturbs people. Porque Jesús viene y trae un disturbio a las vidas de las People are personas. disturbed when we talk about Cuando Jesus. usted habla de Jesús, la gente se siente hasta mal, hasta a veces se enojan. And Peter's encouraging the Christians at the time Entonces aquí está Pedro animando a los cristianos de aquel entonces to live in humility a que vivan en humildad, and kindness a que vivan llenos de bondad, and loyalty a que vivan siendo leales, and reverence. a que vivan en reverencia. In fact, live in such a way, De hecho, vivan de tal manera, les live dice, so differently vivan tan diferentes that there's nothing they can say about you, que no hay nada que la gente pueda reprocharles, even though they still will. aunque lo van a hacer.
The church was under persecution. Entonces la iglesia estaba bajo persecución. And so they had to live such different Entonces lives. ellos tenían que vivir vidas tan diferentes. They had to be so lovely and so Ellos attractive tenían que ser tan amorosos, tan atractivos a la sociedad, that people would want to be like hasta el them. punto que la sociedad iba a querer ser como ellos y tener lo que ellos tenían. So this is a wonderful section of the Bible Entonces esta es una sección muy bonita de la Biblia, where we're not talking about theory, donde no estamos hablando de teorías, but how do we put our faith into sino que aquí practice Pedro está diciéndole cómo poner su fe en in a práctica. practical way. O sea, cómo vivirla, cómo vivir el cristianismo de una manera práctica. Peter was teaching them how to save their own lives Pedro les estaba enseñando cómo salvar sus propias vidas and to reach others with the y gospel. cómo alcanzar a otros con el evangelio. And what better way to do that than through relationships? Y entonces, ¿qué mejor manera de hacer esto que por medio de relaciones? You know, as Christians, if we don't get our relationships right, Iglesia, como cristianos, si nosotros no estamos bien con las diferentes relaciones que tenemos, then what do we have to share with people? entonces, ¿qué es lo que estamos compartiendo con la gente? And so this next section of chapter 2 and into chapter 3, Entonces, el resto del capítulo 2 y el comienzo del capítulo 3, Peter- el capítulo 3, Peter is teaching us how to live in relationship. Pedro nos va a dar una enseñanza de cómo vivir con las diferentes relaciones que tenemos en la vida. Are you ready? ¿Están listos? Okay. Ok. It's not going to be easy, No va a ser fácil, but it's okay. We'll get through it pero together. está bien, juntos vamos a lograrlo. All right, verse 13. Empecemos ahora con el verso 13. Submit yourself for the Lord's sake to every human institution, whether to a king as the one in authority or to governors as sent by him for the punishment of evildoers and the praise for those who do right. For such is the will of God, that by doing right you silence the ignorance of foolish people. Act as free people, and do not use your freedom as a covering for evil, but use it as bond servants of God. Honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. Entonces, leamos del 13 al 17. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, tened a Dios, honrad al rey. So let's talk about what submit means. Entonces, hablemos de qué quiere decir esa palabra sométete. Submit means to accept Someterse quiere decir aceptar or to yield. o rendirse. It means to put yourself under someone else's authority. Someterse quiere decir que usted se pone bajo la autoridad de otro. Submission is not thrust upon you. La sumisión no es algo que le pueden forzar a hacer a usted. You have to choose to No, submit. para someterse es voluntario. Usted tiene que escoger hacerlo. Let's talk about what it does not mean. Le voy a decir lo que no quiere decir someterse. Submit does not mean you agree. Someterse no quiere decir que usted está de acuerdo con lo que la gente a la que usted se somete está diciendo. It does not mean the other person is more important than you. Someterse no quiere decir que la otra persona es más importante que usted. It does not mean you stop thinking for yourself. Someterse no quiere decir que usted ya no puede pensar, But what submission is sino que lo que la sumisión is an expression es una expresión of how you trust God. de cuánto usted o cómo usted está confiando en Dios. The way you submit Entonces, yourself la manera en que nosotros nos sometemos to authority a una autoridad is the way you submit to God. es así como nos sometemos a Dios. And why? ¿Y por qué? Because God has established Porque Dios all authority. ha establecido toda la autoridad. God is a God of order Dios es un Dios de orden and a God of authority. y Dios es el que permite autoridad.
autoridad. And so everywhere we go, Entonces, donde sea que usted vaya, there's structure and order and va authority. a haber una estructura de orden y de autoridad. And so what Peter is saying is the way that you submit Entonces, lo que Pedro está diciendo es que así, la manera en la que tú te sometes to the authority in this a la world autoridad de este mundo demonstrates demuestra how much you trust cuánto God. estás confiando en mí, Dios. Amen. Amén. We are forgiven. Somos perdonados. We are free. Somos libres. We can choose to do anything we Nosotros want ahora to do. podemos escoger hacer lo que querramos. Actually, Y es la verdad. we can choose. Usted puede escoger But Peter is saying, cómo vivir. Pero instead Pedro le of- está diciendo, instead of en vez de doing everything you want to do, hacer las cosas como usted quiere hacerlas, show how much you trust God muestre usted al mundo cuánto usted confía en él, by submitting, sometiéndose, by yielding to the authority. rindiéndose a la autoridad. It doesn't mean that we do what we like. Eso no quiere decir que lo que estamos haciendo es algo que a lo mejor nos va a gustar, It means we do what we ought to do. sino que hacemos lo que se está pidiendo que se haga. God established structure, Dios estableció una estructura, submit to it. pues sométase a esa Now I estructura. want you to notice very carefully Ahora quiero que pongan atención a esto that cuidadosamente. Peter says, honor the king. Que Pedro aquí dice, honren al rey. Nero was an evil Déjeme man. decirle, el rey en aquel entonces, Nero, era un hombre malvado. There was a lot of God worship. Adoraba a Gods. otros dioses. He was a very cruel man. Era un hombre bien cruel. One of the gods they worshipped was the god of orgies. De hecho, uno de los dioses que adoraban en aquel entonces era el dios de las orgías. He was an extravagant man. He Era- spent all the money. Era un hombre muy extravagante, le gustaba gastar todo el dinero. He was very evil. Nero era un hombre malo, un hombre malvado. And Peter is saying, Y aún así Pedro dice, submit. sométete. Now, in today's world, Ahora, en el mundo en el que vivimos hoy, we have leaders. tenemos líderes. I have my opinion about leaders Yo tengo mi opinión acerca de líderes in our country, en nuestro país, but I'm not going to share that pero no voy a opinion compartir mi opinión con usted. because I submit to the authority Porque of this yo me country. someto a la autoridad que ha sido establecida. I have reverence Yo tengo reverencia for the highest authority in this por country las autoridades que Dios ha puesto en este because país. I understand Porque yo entiendo that the higher authority que la autoridad más is alta my King Jesus. es mi rey Jesús. Therefore, Por lo tanto, no matter what the president no does, importa lo que las autoridades del No matter presidente what law hagan, is no written, importa qué ley él quiera poner, I put my trust in yo pongo mi Jesus, confianza en Jesús. knowing that He will deliver me, ¿De what? knowing that He will deliver me Sabiendo que Él es el que me va a liberar from whatever anyone in this country would de lo decide que to do. sea que las autoridades en este país quieran hacer. How many of you put your seatbelt on when you get in the ¿Cuántos de car? ustedes, por ejemplo, se ponen su cinturón cuando van en un carro? Yeah, you're submitting to the Sí, law. ¿sabe? Eso es someterse You're a la submitting ley. to the law. Se está sometiendo a la ley. So this is not saying Entonces, ahora ponga atención. Esto no le está diciendo if someone asks you to sin, que si alguien le dice que usted tiene que pecar, submit to it. sométase a It's eso. not what it's saying. No es lo que dice. But it's saying as long as you live in this Pero world, dice, mientras tú vives en este mundo, as much as you can, lo más que puedas, submit to the authority. sométete a la autoridad Because que se ha it establecido, shows porque eso muestra How much you love God. cuánto tú amas a Dios. I didn't write these words. Yo no escribí esto. I'm just reading them. Yo solo les estoy leyendo lo que dice. Follow the rules. Sigan las reglas, dice él. Because we are showing Porque something en- to people. Porque entonces dice, mientras lo hacemos, estamos mostrándole algo a la gente. Let's read the next section, Ahora lea la próxima sección, verse 18. comenzando con el verso 18. Servants, be subject to your masters with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are harsh. For this finds favor if, for the sake of conscience toward God, a person endures grief when suffering unjustly. For what credit is there if, when you sin and are harshly treated, you endure it with patience? But if, when you do what is right and suffer for it, you patiently endure it, this finds favor with God. La otra relación dice, ahora, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son
insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva, penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportás con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Now, this is the second layer of authority that we Este es have. el segundo tipo de autoridad ahora del cual Dios nos está hablando. Back then, En aquel entonces, cuando se escribió esto, Peter is writing to the slaves. Pedro aquí está escribiéndole a aquellos que son esclavos. There were more slaves than there were free people Porque in Rome. en Roma, en aquel entonces, habían más esclavos que gente libre. There were 60 million De hecho, slaves cuando se in escribió Rome. esto, había como unos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. So Peter knew he was writing to his biggest group of Entonces listeners. Pedro sabía que con esta carta le estaba escribiendo a un gran grupo de personas que eran esclavos cristianos. Now, the slaves back then, they had no legal personhood. Ahora, los esclavos no tenían ningún derecho, eran tratados como que no eran humanos. But they formed the biggest part of the workforce in Rome. Pero en Roma eran el grupo de trabajo más grande que había. Now, please note, Ahora, ponga atención, because throughout time, porque a través del tiempo, people have used these verses to do evil things. la gente de hecho hasta ha usado estos versos para hacer cosas malas. Nothing here says that slavery is En okay. ningún lugar aquí la Biblia nos está diciendo que la esclavitud es correcta. Peter is not saying it's okay that you're a slave. Pedro no está diciendo está bien que ustedes son esclavos, no. Because actually the Christians would have known Porque de hecho los cristianos ya hubieran sabido that in Jesus there is no que more en slaves. Jesús no hay esclavos. Jesus has abolished Jesús slavery. ha destruido la esclavitud And all are free in him. y todos en él somos libres. So he's not talking about that. Entonces aquí Pedro no está hablando que la esclavitud es correcta. What he is doing Lo que él está haciendo is encouraging es them animando a la gente that if you work hard, que si ellos son esclavos y trabajan if you duro work with all of your heart for the y Lord, si trabajan con todo su corazón pero como para trabajar para el Señor if you live in peace y with si your usted employer, viven en paz con sus amos o sus jefes, you could lead them to Jesus. ustedes hasta pueden llevarlos a ellos a Jesús. Most of us here work La today. mayoría de nosotros hoy trabajamos. And so this really is a call for us in our jobs. Entonces, de hecho, right? este es un llamado para nosotros aún en nuestros lugares de empleo. We need to work in such a way Y nos dice Dios, trabaja de tal manera that even when everyone else is complaining que about the aún cuando boss todos se quejan del jefe and saying, oh, I don't like working y here, dicen, oh, a mí no me gusta tal cosa, you say, tú dices, oh, I'm going to pray for my boss. yo voy a orar por mi jefe, más I'm bien. going to be kind to Yo my voy a boss. ser bondadoso I'm con mi going to jefe. respect the office Yo voy a of my boss. respetar la autoridad de mi jefe. So that ¿Para qué they can come to Jesus. el jefe pueda aceptar a Jesús? Amen? Amén. I used to work in an office. Yo trabajaba en una oficina Oh, and they would gripe and complain all day y long en la about the oficina boss. todo el día era quejarse del jefe. But I would sit there Y yo me quedaba ahí with my mouth shut con mi boca callada. and I would just pray. Y yo solo oraba. And I remember this one Y day, yo me acuerdo una vez, one of my coworkers, uno de mis compañeros she de trabajo said, Tia, me dice, tía, how come you never join us? ¿por qué nunca te unes a nosotros a and hablar del complain jefe? about the boss. Nunca te quejas del jefe. Oh, and then I was ready. Y yo estaba lista. I said, oh, because I love Jesus. Yo le dije, porque yo amo a Jesús, les dije yo. And someday I want to be a boss. Y algún día yo quiero ser jefe And so I want people to treat me y with yo quiero respect. que la gente me trate con respeto. Amen? Amén. So if you're employed, Entonces, si usted es un empleado, submit to that authority. dice Dios, sométete a esa autoridad. And why and how can we do ¿Y this? por qué y cómo vamos a lograr esto? Jesus Christ gave us the example. Jesús nos dio a nosotros un ejemplo. Let's read in verse 21. Leamos el verso 21. For you have been called for this purpose, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you would follow in his steps. He who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth, and while being abusively insulted, he did not insult in return. While suffering, he did not threaten, but kept entrusting himself to him who judges righteously. And he himself brought our sins in his body up on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds you were healed.
For you were continually straying like sheep, but now you have returned to the shepherd and guardian of your souls. Ahora leamos del 21 en adelante. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engañó alguno se halló en su boca, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabas descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. So Jesus is our example Entonces aquí nos dice, Jesús es nuestro ejemplo of what it means de lo que quiere decir to live out our lives of faith. vivir una vida de fe. Now, let me just make this note. Y ahora quiero darle esta nota. This is not a call for you to stay in an abusive relationship. Este no es un llamado para que usted se quede ahí en una relación que es abusiva hacia usted. The Bible does not call us to La that. Biblia no nos llama a quedarnos en una relación abusiva, This is talking about suffering for doing good. sino que aquí está hablando sufrir por hacer el bien. Back then, the Christians were getting killed just for being Christians. Aquel entonces los cristianos estaban siendo matados simplemente por vivir como un cristiano. And Peter is saying, Y Pedro lo que está diciendo listen, when you get in trouble, es, escuche, cuando se metan en problemas, when you do the wrong thing, cuando ustedes hacen lo incorrecto, you take your suffering, ustedes soportan el sufrimiento. you take your parking ticket, right? Si usted se estaciona en el lugar equivocado, le dan su multa y usted lo toma. Most people don't kick and scream O and sea, usted rip it up. a lo mejor I mean- no lo rompe y dice, no lo voy a pagar. No. But what he's saying is, no, if you suffer for doing the right thing, Pero lo que él está diciendo, pero ahora, si ustedes sufren, pero por hacer lo correcto, if you suffer because you're showing Jesus si to the ustedes world, sufren porque ustedes están mostrándole a Jesús al mundo, this is a good thing. eso es algo bueno. This is a blessing. Eso más bien va a ser una bendición. You get to experience what Jesus Porque entonces experienced. ustedes van a experimentar lo que Jesús experimentó. Because Jesus was insulted Porque Jesús fue insultado, and injured, Jesús fue golpeado and he never sinned. y Jesús nunca ni pecó. And how did he respond? ¿Y cómo respondió Jesús? He didn't complain. Él no andaba He quejándose, endured it él lo soportó with grace, con with gracia, unfailing love. con un amor que no fallaba. He was calm, Él era calmado and he submitted to the y authority. él se sometía a la And autoridad. let me tell you, Y déjeme the decirle, authority was wrong. la autoridad estaba incorrecta. They were operating under evil. La autoridad Agendas. en estos tiempos estaban operando bajo influencias del diablo. And so Peter is saying, when you are taken away, Entonces Pedro les estaba diciendo, cuando se los lleven, when they slander you, cuando los metan presos y les hablen mal de ustedes, stay calm. estén calmados. Submit yourself to them. Sométanse a la autoridad. Because then you have a chance Porque entonces ustedes tendrán la oportunidad to be a witness de ser testigos to the goodness of God. de la bondad de Dios. Think of all the people around Jesus. Y piense a toda la gente que no conoce a Jesús No, around Jesus. o alrededor de Jesús. Who watched what was La gente happening miraba lo que Jesús and hacía saw how he y responded miraba cómo ellos respondían, and said, wow, cómo él respondía. La gente that decía, wow, truly is the Savior. él de verdad es un salvador. We had the same Nosotros opportunity tenemos la misma oportunidad in our en relationships with nuestras others relaciones en la comunidad that we can act so donde good podemos actuar de tal buena manera and respond so y kindly responder de una manera tan and with so bondadosa much love y con tanto amor that we get to show the world que Jesus. nosotros podemos mostrarle a Jesús al mundo a nuestro Our alrededor. life is so different Nuestra vida es tan diferente that people say, wow, que la gente va a decir, wow, I want what you have. yo quiero lo que tú tienes. And that is what Peter is Y encouraging. eso es lo que Pedro le está diciendo a los cristianos aquí. And right at the end, we read these verses where it says that you have returned to the shepherd and guardian of your souls. Y los últimos versos, ponga atención, dice, habéis vuelto
al pastor y guardián de vuestras almas. And this is kind of a play on words Y él planeó decir eso, Pedro, aquí. because the Romans would have understood what the guardians are. Porque los romanos, en aquel entonces, la gente en Roma hubiera entendido lo que estos guardianes eran. There was a whole guard, they were like security guards. Porque en el Imperio Romano habían muchos guardianes, eran como guardaespaldas. And they were, the strongest and the best. Y los guardianes eran los soldados más fuertes, los mejores. And they were there to protect and serve the leaders. Y estaban ahí para proteger y servir a los líderes. But they also had the authority Pero los guardianes también tenían la autoridad to overthrow any leader. de echar fuera o sacar a un líder. They could overthrow the leader Ellos podían echar fuera a un líder and put in a new y leader. poner un nuevo líder. And that's exactly what they do. Y de hecho hicieron esto. After Peter dies, Después de que muere Pedro, they take Nero and they get rid of him. los guardianes vienen y toman a Nero y lo echan fuera And del what gobierno. Peter is saying, Entonces lo que Pedro está diciéndoles, keep in mind recuerden that even though you live in these evil que aunque days, viven en estos tiempos and even difíciles though you have an evil y aunque a president, lo mejor tienen un presidente que es malo, Jesus is the guardian, Jesús es el guardián and he can overthrow y Él anybody, puede vencer toda cosa and he can come to your y rescue, Él puede venir a su rescate and he can save you from your y Él puede situation. salvarlos de toda situación. Amen? Amén. He is the true authority. Él es la verdadera autoridad. And so we submit to him. Entonces nos sometemos a Él. Amen? Amén. All right, now we get to the really fun part. Ahora llegamos a la parte divertida, dice. Yay. Yeah. Get ready, women. Prepárense, mujeres, porque esto viene para ustedes. Oh, because as I said before, Porque como les dije antes, there are no verses no hay versos that have been used for more evil que han sido usados para más mal since Jesus desde los tiempos de Jesús than some of these verses. que algunos de estos versos. But we're going to set it straight today. Pero hoy Amen? vamos a hablar lo correcto. ¿Ven? 1 Peter 3, verse 1. Primera de Pedro 3, verso 1. In the same way, you wives, be subject to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won over without a word by the behavior of their wives, as they observe your pure and respectful behavior. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. All right. Ok. Amen. Amén. So we're still talking about order, right? Se sigue hablando de orden y So we relaciones. start with institutions, Empezó con la orden de las instituciones, workplace, orden en el trabajo. and now we're to the most important Y relationship, ahora Dios dice, ahora vamos a hablar de la relación más importante de todas, the marriage. el matrimonio. Now, back then, En aquel entonces, It cuando was- se escribió esto, it was very common in marriages era muy común en los matrimonios that if one person became a Christian, que si uno de los en el matrimonio se hacía cristiano, they would leave their spouse. dejaban al esposo o esposa que no era cristiano. This isn't even the only verse that talks about it. De hecho, este no es el único lugar donde se habla de esto. Because how can you live together if you don't believe Porque the la same idea thing? era cómo vamos a vivir juntos si la otra persona no cree y tú crees. But what Paul is saying, Entonces lo que Pablo está diciendo no, in fact, you should stay es no te vayas, más bien quédate ahí en la casa. because you could actually win over your Porque husband tú ahora puedes ganarte a tu esposo simply by showing him Jesus. simplemente mostrándole a Jesús. Not by preaching the word to No him, predicándole la palabra, right? ¿verdad, mujer? Because women never like to preach Porque a the las mujeres word. nunca les gusta estar ahí At apuntándole their husband. y predicando la palabra. Women never like to tell their A las husband, mujeres no les gusta de todas maneras decirle al What esposo to do. cómo vivir Right. o cómo hacer las cosas, ¿verdad? right? Right. So Peter is saying, you don't have to do that. Entonces Pedro dice, no tienes que hacer eso. Show them Jesus. Muéstrale a Jesús
By your behavior. con tu comportamiento. This is a famous saying we probably have heard before. A lo mejor han escuchado este dicho antes. I think it's St. Francis Creo of que Assisi. es San Francisco de Asís que lo dijo. It says, preach the gospel to everyone. Dice el dicho, ve y predícale el evangelio a todos. And if you must, Y si es necesario, speak. habla. In other words, En otras palabras, our lives are a living nuestras testimony. vidas deben ser ese testimonio The Bible vivo. says our lives are like an open La letter. Biblia dice que nuestras vidas son como una carta abierta. Now, what would people read if they look at our Ahora, lives? ¿qué está leyendo la gente cuando lee nuestras vidas? Would they read about Jesus? ¿Leerían acerca de una vida de Jesús? Or when they come in the home, would they see turmoil O cuando vienen a nuestras casas, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que leen? and disruption? ¿Ven problemas? If you're with an unbeliever, Entonces dice la palabra, le dice, si tú estás con alguien que no es creyente, tu esposo no es creyente, and you're already married, tú ya estás casado. because there's a whole other preaching about not marrying someone that's an Porque hay unbeliever. todo otro mensaje que si no están casados, no se case con alguien que no es creyente. Ese es But otro if you're mensaje. already Este married, es si ya está casado. let them read your life. Dice, deja que tu marido pueda ver tu vida. My life in Jesus should affect the way that I Mi live vida so en much Jesús debe afectar a mi esposo de tal manera, that when people see me, o la gente de tal manera que cuando la gente me ve a mí, they see the love and grace of ellos ven Jesus. el amor y la gracia de Jesús. Right? Amén. There are people around you Hay gente a su alrededor that are never going to read the que Bible. nunca van a leer la Biblia. They're never going to open it up. Hay gente a su alrededor que nunca va a abrir una Biblia, But they're reading your life. pero están leyendo tu vida. And what are they seeing? ¿Y qué es lo que están viendo? Amen? Amén. Wives, Entonces dice, esposas, mujeres, the way you treat your husband matters. la manera que usted trata a su esposo es muy importante. Be respectful. Sea respetuosa, Be reverent. sea reverente. Now, side note, Ahora, un paréntesis. there's a lot of side notes to this Hay one. muchos paréntesis aquí. I want you to note. Yo quiero que It says, wives, ponga atención, dice, esposas, be subject to your own sométase husband. a su propio marido. It does not Aquí say no dice, women mujeres, be subject sométanse to men. a los hombres. No, No does dice not eso. say that. No dice eso. Says your own husband. Es mujeres, usted sométase a su marido. It's important. Es importante Because esto. again, in Jesus, Porque en Jesús there's no more male and female. no hay hombre ni mujer. That doesn't exist anymore. No existe ya. But if you are married, Pero si usted está casado, submit yourself to your husband, sométase a su esposo, to his leadership. al liderazgo de su esposo. When it comes down to leadership, Cuando se trata de liderazgo, let him take the lead. deje que su esposo tome el liderazgo. It's not saying be quiet, No le está diciendo quédese callada, because in a few verses he's going to talk about Sarah, porque en unos cuantos versos más adelante va a hablar de Sara. and Sarah had an Y opinion. déjeme decirle, Sara tenía sus And opiniones. Sarah would tell Y Abraham Sara what le to do. decía a Abraham cosas. It's true. Es verdad. So it doesn't say, don't talk. Entonces no le dice mujer quédese It callada. doesn't say, oh, fulfill your husband's every Y tampoco command. dice y haga todo mandamiento que le dé su esposo. Says the book, according to nobody ever. Dice en el libro de acuerdo a nadie, porque no, eso no está en ningún lugar. It doesn't say that. No dice eso. It says, Pero sí dice, show Jesus muestra a Jesús to the world al mundo in the same de way la misma manera that the church submits que to la him. iglesia se somete a él. That's what the marriage is. Eso es lo que es un matrimonio. I submit to my Yo leader me someto a mi the líder same way the church submits to de la Jesus. misma manera que la iglesia se somete a Jesús. But wait, there's more. Pero hay más. Now we get to the husbands. Ahora también hay algo para los hombres. Oh, no, wait, I skipped over. No, pero me falta decir algo. Espérense. You'll have to wait, husbands. Hombres, esposos, But esperen. I'm coming back to you. Pero voy a regresar a ustedes. Then Peter talks about beauty. Y de ahí empieza Pedro a hablar acerca de la belleza. Let's read verse 3. Lea el verso 3. Your adornment must not merely be the external, braiding the hair, wearing gold jewelry, or putting on apparel, but it should be the hidden person of the heart with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. Dice, y que vuestro adorno no sea externo,
peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Now, back then, in the Roman era, En aquel entonces, cuando se escribió esto en el Imperio Romano, there was an emphasis on outward había adornment, un gran énfasis en adornarse por fuera. hair, Los jewelry, peinados, las joyas, fancy clothes. vestidos así todos lujosos. Women, we know nothing about this today. Hoy right? las mujeres no nos preocupamos por eso. We don't put any effort into how Hoy we las look. mujeres no ponen mucho esfuerzo en la apariencia externa. No, of course, it's No, the same claro, as always, es lo right? mismo. Las cosas no han cambiado. Only back then, Nada más que en aquel the entonces, women with money, las mujeres que tenían mucho dinero, remember, they didn't have a position. They, ellas no tenían ninguna posesión They en la didn't have a sociedad, job. no tenían trabajo they spent all their y time de hecho casi todo el mayor tiempo de su día on their hair and their lo makeup pasaban and their jewels. arreglándose su maquillaje y su peinado y su vestimenta. That showed how important they were, Y right? entre más lujoso, más importante eran. Now, important, Ahora, importante aquí, Peter is not saying Pedro no está diciendo don't wear makeup, no se puede poner maquillaje don't wear o jewelry. no se puede poner joyas. He's not saying that. Pedro no le está diciendo eso. What he's saying Lo que Pedro is está diciendo that beauty is not something es you que la wear, belleza no es algo que usted se pone. it's something you La are. belleza es algo que usted es. And your beauty Y la belleza, comes from your connection to su Jesus. belleza debe salir de su conexión con Jesús. Amen? Amén. What do you depend on to be beautiful? Entonces, ¿de qué depende usted para ser hermosa? We all have our thing, right? Sí, todos tenemos I nuestras gotta cosas. brush my hair. Todos nos peinamos. I can't leave without my makeup O no on. salimos de la casa sin maquillaje. The other day I left without my rings and I was like, El otro día me salí de la casa sin mis anillos. y how era am I como going to que, get through the day? ¿cómo voy a vivir el día sin mis anillos? If we spent as much Si nosotros pasáramos time la misma cantidad de and tiempo energy y energía and y money dinero on Jesus en Jesús and getting to know y conocer a Jesus, Jesús, we would be the most beautiful creatures seríamos on la earth. gente más hermosa de esta tierra. Amen? Amén. Because the Spirit Porque es el that is Espíritu connected to que Jesus está conectado con Jesús. does not fade away. Ese es algo, una belleza que no se le va a It terminar. does not age. No se le va a arrugar. In fact, it gets better with time. De hecho, con el tiempo, esto hasta se pone mejor. The faith wrinkles are beautiful. ¿Sabe qué? Las arrugas de fe son hermosas. Amen. So, do we trust in our physical appearance? Entonces Pedro está diciendo, ¿va a poner la confianza en su apariencia física Or do we trust in God? o va a poner su confianza en Dios? Do we trust in our own strength? ¿Confiamos en nuestra propia fuerza Or do we trust in o God? confiamos en Dios? The way our very countenance De hecho, hasta nuestra apariencia, nuestro rostro should be shaped by our love for debe Jesus. ser formado o visto de acuerdo al amor que tenemos por Jesús. Amen. Amén. When you show your trust in God Cuando usted demuestra su confianza en Dios, by submitting yourself in your relationships, sometiéndose a Dios en sus relaciones, you are showing the world Jesus. usted lo que le está mostrando al mundo es a Jesús. And it's not up to you to change them. Y sabe, no es su responsabilidad cambiar al mundo. Jesus will draw them in. Es Jesús el que los va a traer. Amen? Amén. All right, now the husbands, Ahora, yay! esposos, ¿listos? Verse 7. Versículo 7. Verse 7. Versículo 7. You husbands, in the same way, live with your wives in an understanding way, as with someone weaker, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. When I read this, I'm like, oh, Peter, Cuando yo leo esto, digo, Pedro, why'd you have to say that? ¿por qué tuviste que decir eso? No, I'm just kidding. No. So I don't believe that he's talking about physical strength, Entonces aquí él no está hablando de una fuerza física.
or that women by nature are just weaker. O que por naturaleza las mujeres son débiles. I don't think that's what he's No, no es saying. eso lo que él está hablando. There's an obvious difference Sí, hay una diferencia in the obvia strength of men en and la women. fuerza física de un hombre y una mujer. I don't think that's what this Pero is no es about. eso lo que Pedro está hablando. He's referring to the fact that in the time, Él está hablando del hecho de que en este entonces women were not seen as equal human beings. las mujeres no se miraban como humanos iguales a los hombres. In fact, according to the law in Rome, De hecho, de acuerdo a la ley en Roma, women were like minors. las mujeres eran como menores. They could only do what their father allowed them to En do, otras palabras, las mujeres solo podían hacer lo que sus padres les dejaban hacer or then their o husband. lo que sus esposos les dejaban hacer. They were limited citizens. Eran ciudadanos con límites. Even the rich ones couldn't Aún las vote. mujeres ricas They tenían had esos límites. social restrictions. Tenían restricciones They had sociales. no positions. No tenían posición. But again, Pero de nuevo, in Jesus, en Jesús that was destroyed. eso ha sido destruido. And Peter is saying, Pedro aquí dice, you know that she's weaker in our ustedes society, saben que nuestra sociedad es más débil, but guess what? pero ¿sabes qué? She's the same as you Es igual a ti in the inheritance with en la Christ, herencia que van a recibir en Cristo, in our life of en ministry, nuestra vida de ministerio, in the grace of en la God. gracia de Dios. We Son share it iguales, together. comparten juntas, son coherederos, We walk in the same caminan authority. en la misma autoridad, We walk in the same victory. caminan en la misma victoria. So no matter what society Entonces no says, importa lo que la sociedad diga, she's with you in this. ella está contigo en esto, Together. juntos. Amen? Amén. And Peter is saying, husbands, you need to Y les understand dice, hombres, ustedes deben entender how to live with her. cómo vivir con ellas. Not the other way around. No es la otra manera. Son los hombres los que tienen que entender cómo vivir con ellas. Adam, look at this woman you gave me. No como Adán que dijo, esta mujer que me diste, No, Dios. No, understand. Dios le está diciendo, hombres, entiendan a sus mujeres. Understand how to honor her. Cómo honrarlas. Understand how to take care of Cómo her. cuidar de ellas. She's not your employee. Ella no es tu empleada. She's not your child. Ella no es tu hija. You don't have any rights over Tú no her. tienes derechos sobre ella. She's your co-heir Ella es tu coheredera in Christ. en Cristo. She's participating with Ella you. está participando junto contigo. And then he gives a warning. Y de ahí les da una advertencia. Failure to live this Si way no vives de esta manera con ellas, has spiritual consequences. van a haber consecuencias espirituales. You want to perpetuate turmoil in your Si home? usted quiere que la guerra continúe en su hogar, Don't expect God to hear your prayers. usted dice Dios, yo no voy a escuchar tus oraciones si tú no vives así. Ouch. Ouch. Church, this is a huge call Iglesia, el llamado aquí para nosotros es grande. to submit ourselves Dios nos está llamando a someternos to what God has a lo established que Dios ya ha establecido. for the sake of the world. Y dice, y es para que el mundo sea Could the salvo. world look at my marriage, Para que cuando el mundo vea mi matrimonio at how I submit to y my como yo me boss, someto a mi líder, which happens to also be my husband? de hecho, él es mi jefe y mi esposo, doble líder. I got the double O whammy. sea, a mí me tocó doble, someterme como jefe y como esposo. Could people see my life Pero cuando la gente vea mi vida and the way that I submit to the laws y of la this manera que yo nation, me someto a las leyes de la nación, por ejemplo, would they read Jesus? ¿verán a Jesús en mi vida? This is a challenge. Es un today. reto lo que Amen? estaba haciendo aquí Pedro. And finally, we'll close with this. Y finalmente yo cierro con It's esto. not the whole book of chapter No 3. estoy cubriendo todo el capítulo 3 de Pedro. I have a whole nother second half. Tengo toda una segunda parte. But we'll finish with, finally, general relationships. Pero y de ahí él habla ahora relaciones en general. To sum up, this is verse 8. To sum up, all of you be harmonious, sympathetic, loving, compassionate, and humble, not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead. For you were called for the very purpose that you would inherit a blessing. Entonces ya dio todas las diferentes relaciones y ahora dice, en conclusión, sed
todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamado con el propósito de heredar bendición, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen el engaño. All right. This is a call to live in unity Entonces es un llamado a que vivamos en unidad with con everyone, todos, to be harmonious. a que estemos en armonía. And when you think of harmony, you think of a choir. Cuando usted piensa de una armonía, usted piensa por ejemplo de un coro. Every person in the choir En un coro, cada persona que esté en un coro, still has their own voice, cada persona tiene su propia voz, and they still have their own body. cada persona tiene su propio cuerpo, But when they sing the same melody pero together, cuando cantan la misma melodía juntos, it's a beautiful sound. es un sonido hermoso. And that is what people should hear Y eso es lo que la gente debe escuchar when they look at our lives. cuando ven nuestras vidas, That we live in harmony. que seamos una armonía. We don't act like the rest of society. No actuamos como el resto de la sociedad. We don't let there be disputes among us. No dejamos que hayan pleitos entre nosotros. If we have a conflict, we quickly move Si on, hay un conflicto, resolvámoslo y sigamos adelante. especially in the body of Christ. Especialmente si es un conflicto en el cuerpo de Cristo. And Peter is even saying, Y Pedro hasta dice, you need to love, tienes que amar. if not for God, even though it should be for Si no God, amas por Dios, aunque el amor debe ser por Dios, and if not for your neighbor, y even si though no it por should tu be, vecino, aunque debe ser amor por tu vecino, do it for your own sake, hazlo por tu bien, so that you get the para blessing que recibas la bendición, that you've been promised. la bendición que se te ha prometido. Amen? Amén. We need to live in such a way Entonces tenemos que vivir de tal manera and pursue peace y in such a perseguir way la paz de tal manera that when people see us, que cuando la gente nos vea, they see Jesus. vean a Jesús. It's so hard Es tan difícil when people's lives are a mess cuando las vidas de las personas son un relajo, iglesia, and they can't seem to get out of it. y no pueden salir de esos relajos. It's hard to say, well, look at those O Christians. sea, la gente dice, mira esos cristianos. I want to be that. Quiero yo ser cristiano, mira esos cristianos. No, we need to be those No, people debe ser más bien a nosotros aquellas personas that we do so good, donde vivimos de tal manera, tan bien, that we do so much right, hacemos las cosas tan correctas that there's nothing people could even say que no hay nada malo que la gente pueda decir de nosotros. except, I Más- want Jesus too. Más que decir, yo quiero a ese Jesús. And when persecution comes, because it will, Y cuando venga la persecución, iglesia, porque la persecución va a venir, then we stand under it in grace entonces nos paramos bajo la gracia and love y el amor and the peace of God. y la paz de Dios. And we continue to speak Y Jesus. continuamos hablando a Jesús. Amen? Amén. I should finish, right? Sorry, I have so much to say. Tengo tanto que decir, pero ya se nos acabó el tiempo. All right. Well, let's close with this. Vamos a cerrar con esto. Let's just read. Let's read verse 15 because it's just so good. Quiero leerles el verso 15 porque es muy bueno. Sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is within you, but with gentleness and respect. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. When Pero you're, hacedlo con mansedumbre y reverencia. when you're following God's will, Cuando usted sigue la voluntad de Dios, who can be against you? ¿quién puede venir en contra de usted? Continue to set your heart apart for Jesus. Entonces continúe apartando su corazón para Jesús. Be so different Sea tan diferente that people will say, que la gente dirá, why is your life so good? ¿por qué es tu vida tan buena? And you can say, Y usted puede decir, it's Jesus. es Jesús. I trust in Jesus. Yo confío en Jesús. Amen. Amén. Let's close our eyes. Quiero que cierren sus ojos. Pónganse de pie, iglesia. Let's stand on Oh, our feet. sorry. Yeah. Sorry.
A few verses later in this chapter, Unos versos más tarde en este mismo capítulo. there's some really great verses. Hay buenos versos, léalos. It says that Christ suffered for sins once for all time. Dice que Cristo sufrió por el pecado